Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Y quiero que preste atención de manera especial el versículo 11. Permítame darle por lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos estos versículos que acabo de leer me hablan de la salvación, de la obra de Dios en Cristo para que tú y yo pudiésemos tener esperanza gloriosa, esperanza bendita, trascender lo terrenal, lo temporal, lo efímero, lo pasajero e ir a esa vida eterna preparada por Dios en Cristo para todo aquel que cree. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En esa promesa, en esta esperanza, en esta salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amado, amada iglesia, el fin de nuestra fe trasciende lo terrenal. El fin de nuestra fe es la salvación que está ofrecida en Cristo, la salvación de nuestras almas. Versículo 9. Versículo 10. Ahora entramos a la parte que yo quiero predicar. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano, y mire estas dos frases ahora, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esta mañana quiero hablar del tema: no hay gloria sin sufrimiento. Repito, no hay gloria sin sufrimiento. Padre, una vez más con temor y temblor, estamos ante usted.
reconociendo que la palabra es suya, reconociendo que la iglesia es suya, reconociendo que las almas regeneradas, salvadas, perdonadas, limpiadas, son suyas, reconociendo que todo esto es suyo. Y porque esto es suyo, suplicamos, rogamos a usted que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas para comprender a profundidad el precio a pagar por la salvación que se nos ha dado gratis. Bendice este tiempo, tu palabra, cada hermano, cada hermana, cada visita. Rogamos su gracia sobre todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. No hay gloria sin sufrimiento. Permítame ilustrarle esta idea. ¿Quieres tú la gloria de buenas notas en la escuela? ¿De buenas calificaciones? Va a tener que pagar el precio. Va a tener que sufrir. Va a tener que estudiar. ¿Quieres tú la gloria de una buena posición laboral? ¿Trabajar bien? ¿Ser bien remunerado? Vas a tener que pagar el precio. Vas a tener que sacrificarte. Te va a costar. Vas a tener que sufrir para conseguir un buen trabajo donde usted se sienta cómodo y bien remunerado. ¿Quieres tú la gloria de un buen negocio fructífero que usted quiere comenzar? Usted va a tener que pagar un precio. Usted va a tener que sufrir para conseguir lo que quiere. ¿Quieres tú la gloria de una casa nueva? Va a tener que pagar el precio. Va a tener que sacrificarse, ahorrar. Y va a tener que sufrir. ¿Quieres tú la gloria de un vehículo nuevo? Oye, qué maravilloso andar con un vehículo nuevo. Pero pregúntale a qué precio lo compró el que lo compró. ¿Y cuánto le ha costado? ¿Y qué sufrimiento implica obtener un carro nuevo y disfrutar de la gloria de un carro nuevo? ¿Quieres tú la gloria de una buena ropa? Mira, esto me lo regalaron a su vista. Mira, me lo regalaron. ¿Quieres tú disfrutar de la gloria de un buen vestido? Vas a tener que pagar un precio, aunque este precio no lo pagué yo, lo pagué el otro que me lo regaló. ¿Quieres tú la gloria de una buena comida? Vas a tener que pagar un precio. Yo voy a comer a Queens con mi esposa a unos restaurantes colombianos. El plato paisa, algo así le dice, la bandeja paisa, algo así. Hay que pagar el precio, hay que cruzar el puente, hay que buscar estacionamiento, porque es difícil en ese sector, pero quieres una buena comida, paga el precio, súfrelo, pero vas a disfrutar lo que vas a comer. ¿Quieres tú disfrutar la gloria de un buen matrimonio? Vas a tener que pagar un precio. Donde la esposa tiene que hacer su parte y donde el esposo tiene que hacer su parte. Donde los dos sufren, pero con sufrimiento, con abnegación y por amor del uno al otro, se entienden, se comprenden para desarrollar un lindo matrimonio. ¿Quieres disfrutar la gloria de un buen matrimonio, de una buena familia, de unos buenos hijos? Paga el precio. La gente se asombra porque yo tengo 30 años ya de matrimonio. Hoy no dura nada. Pero eso no se consigue de la nada. Hay que trabajar para eso. Hay que trabajar. Y se paga un precio. Y hay que sufrir. ¿Quieres tú la gloria de una buena iglesia?
hay que pagar un precio. Acompáñenme un momento. Primera de Pedro, lo que leímos. ¿Quieres tú la gloria que ofrece Cristo? ¿Quieres tú la gloria que resulta, que es el resultado de lo que Cristo hizo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano, óyeme, los profetas en el Antiguo Testamento que tenían el Espíritu de Cristo, anunciaban de antemano dos cosas: los sufrimientos de Cristo, ahí lo dice, versículo 11, el cual anunciaban de antemano, primero, los sufrimientos de Cristo, segundo, las glorias que vendrían tras ellos. Búscate ahí el 5, primera de Pedro 5, versículo 1. Y nótese el orden de los eventos. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y mire lo que dice ahora. Y testigo de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El mismo orden, testigo de los padecimientos de Cristo y como consecuencia participante, disfrutando de la gloria que viene tras los sacrificios de Cristo. Búscate Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Aquí está hablando de los padecimientos de Cristo y está hablando de la fe, pero dice el versículo 2, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso que tú no tienes que creer en una iglesia, por eso que tú no tienes que creer en una religión, porque el autor de la fe que salva no es la iglesia, no es la religión, no es el pastor, no es el papa, no es María, no es la iglesia tradicional. La fe que salva, el autor y consumador de esta fe, se llama Jesucristo. Pero mira lo que dice aquí, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio quiere decir la afrenta. ¿Qué quiere decir? La ignominia. ¿Qué quiere decir? La vergüenza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y como consecuencia de eso, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo iba a la cruz, al sacrificio, dice que puso el gozo por delante para poder soportar la cruz, los padecimientos, el sacrificio. Pero qué gozo, el gozo de la gloria de Dios, el gozo de la gloria venidera como consecuencia de lo que Cristo hizo en esa cruz. Así que, ¿qué fue necesario? ¿Qué fue necesario que ocurriera? ¿Y a quién le ocurriera? Para que hoy tú y yo estemos disfrutando las glorias de Dios en Cristo.
alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que pagar el precio. En el contexto que hemos leído, los versículos, nos habla de que como consecuencia de los padecimientos, de los tormentos, del sufrimiento de Cristo, esto resultaría en el surgir, en la aparición, en el nacer de las glorias que vendrían, de la gloria que sería revelada. Y que habría de ser otorgada dicha gloria, dada, regalada a aquellos que en fe y en arrepentimiento rendiesen sus vidas a Cristo el Mesías. En otras palabras, la gloria de Dios obtenidas por el sacrificio de Cristo serían dadas y son dadas a los hombres por medio del creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, lo que estamos tratando de decir es que como consecuencia de los sacrificios de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de los padecimientos de Cristo, de la agonía de Cristo, de la aflicción de Cristo, como consecuencia, el Padre otorgó la gloria a los hombres. Pero ¿qué significa esto de la gloria? Porque primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos, tras ellos. Primera de Pedro 5:1 dice, padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pastor Jerry, ¿qué significa esto de la gloria? Pastor, yo tengo una vecina que se llama Gloria. No estoy hablando de tu vecina. Pastor, hay una canción, Gloria, 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 en el mundo. No estoy hablando de una canción. Estoy hablando del concepto bíblico. ¿Qué significa este término? La gloria venidera. Las glorias que serán reveladas por causa de los padecimientos de Cristo. Me tocó estudiar esta semana. Bueno, tengo varias semanas estudiando esto. Pero me puse a hacer un estudio de diferentes versículos que me hablan de la palabra gloria. Y descubrí estas verdades. No voy a leer los versículos, voy a citar lo que el versículo enseña. Y el versículo, por ejemplo, Lucas 2, 32 y 33. Simeón declaró que Cristo era la gloria de Dios en Israel. Cristo es la gloria de Dios para Israel. Luego, Juan capítulo 2, versículo 11, dice que Cristo, al mostrar su poder, mostró su gloria. Esta primera señal hizo Cristo convirtiendo el agua en vino para mostrar su poder, que es gloria. Luego tenemos Lucas 24, 27. Dice la Biblia que Cristo, al resucitar, entró en su gloria. Cosa interesante, Juan 17:5 dice que Cristo habló de su gloria anterior, cuando Cristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de venir a este mundo. Por lo tanto, Cristo vivía en la gloria y el Padre lo envió a este mundo y lo dejó fuera de la gloria, porque había un propósito. Luego Romanos 2:7 dice, nos habla de la gloria e inmortalidad, conceptos que van de la mano. La gloria tiene que ver con la inmortalidad y la inmortalidad tiene que ver con la gloria. Luego Romanos 8:18 dice, habla de la gloria venidera. Dice que la gloria venidera va a llegar.
Primera de Corintios 15, 42 y 43, Filipenses 3, 21, dice que resucitaremos con cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Jesucristo. Primera de Pedro 5, 10, dice gloria eterna. Y el último versículo que tengo es esto: el pecado de nuestra vida nos obstaculiza para no recibir la gloria. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, porque por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, con todos estos versículos que yo le he mencionado, y lo que de alguna manera estos versículos me enseñan, qué significa este concepto de que Cristo, por causa de su sufrimiento, apareció, nació para nosotros la gloria de Dios. Con todo lo que dije, ¿qué entiendo yo que son las glorias de Dios? El concepto en este contexto, sufrimientos y gloria de Dios, estaría significando, de acuerdo a todo lo que he leído, que esto de la gloria de Dios se refiere a Cristo, se refiere a su persona, se refiere a su salvación, se refiere a su obra en nosotros, se refiere a sus bendiciones, se refiere a su cielo, se refiere a las moradas celestiales, cuando la Biblia dice que por causa de los padecimientos y sufrimientos de Cristo será revelada la gloria de Dios. Significa Cristo, su salvación, su obra, su amor, su misericordia, el cielo, todo lo de Dios para tu vida significa la gloria. Por lo tanto, Cristo sufrió para entregar, para darte a ti la gloria de Dios. Una gloria que no se compra. Una gloria que no se obtiene creyendo en una iglesia, creyendo en una religión. Una gloria que no se compra haciendo obras buenas, porque somos todos pecadores. Una obra que no se adquiere simplemente por pertenecer a cierta iglesia, o por leer la Biblia, o por simplemente creer en Dios, o por pretender celebrar domingo de resurrección. Esta gloria se obtiene por fe y arrepentimiento cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Entonces la gloria que obtuvo Cristo por causa de su muerte, la gloria viene a tu vida. ¿Me explico? Por eso murió Cristo, para darnos su gloria. Cristo es la gloria. Su obra es la gloria. La salvación es su gloria. El cielo es su gloria. La venida de Cristo es su gloria. Todo lo de Cristo es entregado a los que creemos en Cristo por la fe. Nada podemos hacer para obtener esto. Solamente rendirnos a Él, entendiendo que Él murió en la cruz del Calvario por mí, para mí. Por lo tanto, si en la introducción declarábamos que para poder alcanzar la gloria de un carro, de una casa nueva, la gloria de un buen trabajo, de un buen sueldo, la gloria de una buena familia, de un buen negocio, había que pagar el precio. Y esto de pagar el precio significa fajarse, sufrir. Pastor Jerry, ¿cuánto usted sufrió hasta conseguir la profesión que usted? Hermano, voy a decir algo, no sé si lo he dicho. Pastor Jerry llegaba a la oficina llorando. ¿Tú te recuerdas? Pastor Jerry llegaba llorando a la oficina porque era verdaderamente un sufrir el poder obtener. Y oraba con él. Y le decía, hermano, te falta mucho menos de lo del comienzo. Aguanta, soporta. ¿No es verdad, Pastor Jerry?
Porque él quería tener una profesión sólida para poder tener alguna vida de alguna manera tranquila. Pero hay que pagar un precio. Cristo el Señor pagó el precio para que tu vida sea regenerada, salvada, transformada, cambiada y aprendieses a vivir la gloria de Dios en Cristo. Hay que pagar un precio. Y el precio no lo pagas tú, el precio no lo pago yo, el precio fue pagado por Cristo. Hermano, no hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin sufrimiento. Nada bueno es gratis, nada bueno es sin sufrir, nada bueno se puede obtener tranquilamente, sin responsabilidad, sin abnegarse. Todo lo bueno merece un precio. ¿Tú quieres algo bueno? Paga el precio. Pastor, perdóneme, pero yo no entiendo algo. Dígame, hermano, dígame. ¿Y qué tiene que ver esto de la gloria de Dios con Semana Santa? Todo. Porque como que pensamos que Semana Santa solamente es la cruz y es importante, y el padecimiento y es importante, pero esto de la gloria revelada por causa de los sufrimientos de Cristo, esto es el todo de la Semana Santa, de la Semana Grande. Pues, escúcheme, pues Semana Santa no se trata de la celebración de una fiesta religiosa más. Vamos a la iglesia domingo de resurrección. Y las iglesias se llenan hoy, pero el próximo domingo están vacías. Semana Santa no se trata de los huevitos de Easter, del conejo. Yo no sabía que los conejos tenían huevitos. Ponían huevitos, como la gallina. Pero aquí le han hecho creer a los niños que el conejito tiene los huevitos, cierto, que pone huevitos como la gallina. Yo no sé de dónde lo han sacado esta gente. Semana Santa no se trata solo de recordar la muerte y resurrección del Señor. Semana Santa no se trata de estar callados, sin fiestas, sin música, con una actitud de contemplación, como haciendo yoga, como haciendo meditación, y que nadie pueda hablar. Cállate, muchacho, estamos en Semana Santa, no grites. ¿Usted recuerda eso? Cuando nos daban pescozones, cuando gritábamos o cuando corríamos en la casa, muchachos, cálmate, cállate, estamos en Semana Santa, siéntate ahí, arrodíllate. ¿Cuántos recuerdan los pescozones que recibieron? Hermano, Semana Santa no se trata de eso. Amado, Semana Santa no se trata de venir a lucir un traje nuevo, aunque yo lo estoy luciendo, por supuesto. Semana Santa no se trata de solo acudir masivamente a las iglesias para acallar nuestra conciencia y así sentirme satisfecho de que cumplí. Hermano, Semana Santa no se trata de salir por las calles en una romería, en una procesión y cumplir un voto religioso. Semana Santa es más que esto. Todo esto que acabo de decir podrá tener apariencia de piedad, pero solo será apariencia. Porque nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene valor, nada de esto tiene trascendencia ni gran importancia si no descubrimos y si no aceptamos para nuestras vidas el verdadero y único propósito de la razón del por qué sucedió esta semana en aquel tiempo.
y del por qué y el para qué. Hoy deberíamos seguir recordando esta misma semana como si lo de ayer lo estuviésemos viviendo hoy día. De nada nos sirve a nosotros desarrollar toda una serie de eventos, humanamente hablando, religiosamente hablando, en torno a esta fiesta cristiana, si no hemos descubierto el propósito central de esta semana. Y repito, todo lo que acabé de mencionar, todo puede tener algún grado de apariencia de piedad, algún grado de contemplación espiritual. Pero si en nuestra vida no hemos descubierto el propósito central del por qué existe esta semana, de por qué sucedió lo que sucedió con Cristo poco más de 2000 años, de nada me sirve todo lo que hago. De nada me sirve venir a la iglesia. Porque hay un propósito trascendental, porque hay un propósito de suma importancia que tiene que ver con esta semana. El único punto central real del propósito de la existencia de la Semana Santa, Semana Grande le pueden decir algunos, es el poder obtener, recibir y apoderarnos de parte de Dios por la fe en Cristo de aquellas glorias eternas que serían reveladas por causa del sufrimiento de Cristo a nosotros. Repito y vuelvo a leer Primera de Pedro, que es el pasaje central. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, primero, los sufrimientos de Cristo y como consecuencia, las glorias que vendrían tras ellos, tras los sufrimientos. Es ahí donde nosotros tenemos que entender, amada iglesia, amados hermanos, amigos, que hay una trascendencia, hay algo sumamente más importante que trasciende lo temporal, lo religioso, lo terrenal, que es tratar de entender y descubrir que como consecuencia de los sufrimientos de Cristo serían reveladas las glorias de Dios en Cristo. ¿Y qué implica esta frase, la gloria de Dios? ¿Qué implica esta palabra, la gloria? Perdón, justificación, regeneración, vida eterna, vida nueva, vida transformada, oración, iglesia, congregación, esperanza de gloria, rapto de la iglesia, resurrección, segunda venida, reino milenial, eternidad con Dios, vida eterna, vivir con Dios para siempre. Todo lo que acabo de mencionar tiene que ver con la gloria de Dios. Todo. Lo que estoy tratando de decir es que la gloria de Dios es el plan perfecto de Dios para tú ser salvo, para yo ser salvo, para que podamos entender el verdadero propósito de lo que sucedió en aquel tiempo. Así que, en otras palabras, como resultado de lo que vivió Jesucristo, nuestro Señor, en una semana como hoy, poco más de 2000 años, habría de manifestarse la gloria de Dios a los hombres. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniese, se anunciaban, los profetas de alguna manera anunciaban la gloria que iba a venir. Repito, antes de que Cristo viniese a la tierra, los seres humanos, los profetas, los escritos, anunciaban los padecimientos del Cordero y la gloria que vendría como consecuencia de esos padecimientos. Lo vamos a leer luego. Pero hoy estamos al revés. Ellos miraban de atrás hacia adelante, nosotros estamos mirando de adelante hacia atrás.
donde ellos tenían que tener, por decir así, una doble fe. ¿En qué sentido? En que sería verdad que el Mesías iba a venir, y sería verdad que iba a sufrir, y será verdad que va a conseguirnos y darnos la gloria eterna. Ellos miraban de atrás hacia adelante, esperando que se cumpliese todo eso. Nosotros es al revés, ya miramos como todo cumplido. El mundo de hoy, después de Cristo, no tiene excusa. Porque la ciencia, porque la historia, hablan verdaderamente que Cristo es verdad, que su obra es verdad, que su existencia fue verdad, que su muerte fue verdad y que su resurrección, como dije al comienzo, también es verdad. Hay evidencias abrumadoras. Permítame recordarle el mensaje que llevo predicando ya hace varios meses. La guerra de Rusia con Ucrania es profética. Permítame recordarle la guerra que está librando el pueblo de Dios, Israel, con ese grupo terrorista donde el mundo se le está poniendo en contra. Eso es profético. Y más vale que atienda y aprenda a darse cuenta que todo eso que estamos viviendo es un mensaje profético para nosotros el día de hoy. Nadie tiene excusa. Esto de que Cristo viene a pasos agigantados, se acelera ese tiempo y ese momento. Estamos más cerca de lo que muchos piensan. Aprende a escuchar las noticias principalmente de Israel con sentido profético, con ojo profético, para que se pueda dar cuenta que la profecía dice que va a llegar un tiempo en que Israel va a ser rodeado de enemigos. Ya vive rodeado de enemigos, pero hoy por hoy el pueblo de Israel no solamente ha estado rodeado de enemigos, sino que literalmente hoy día lo están asediando, lo están cerrando y lo están atacando. 7 de 7 lugares distintos, Israel está siendo atacado. Y para el colmo, las naciones desunidas, porque están unidas cuando les conviene, están atacándolo abiertamente. Y para colmo, Estados Unidos, hoy por hoy, hay señales de que le está dando poco a poco la espalda. Y la profecía dice que cuando completamente Israel esté rodeado de todos sus enemigos, la profecía dice, y empiecen a atacarlo de manera literal, como ya lo están atacando hoy día, la profecía dice que ahí va a venir Cristo. Y de todas las guerras que ha tenido Israel, esta, a mi entender, es la más significativa, porque no hay dónde se escape Israel en este momento. Por lo tanto, hoy por hoy, todo lo que padeció Cristo debe cobrar real significancia, porque nos estamos dando cuenta que las profecías se están cumpliendo. Y nos estamos dando cuenta de que todo esto es real. Que no se trata de una religión, no se trata de una mera iglesia. Se trata de una relación con Dios en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gloria de la vida eterna en la vida de un hombre pecador, arrepentido y perdonado por la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros pagó el precio de la gloria. Cristo pagó el precio. Él tuvo que sufrir en nuestro lugar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y notas esta frase que dice, sufrió. ¿Qué sufrió? La cruz. Permítame leerle un relato científico de lo que significa la cruz, de lo que quiere decir la cruz en términos de padecimiento. La cruz en aquel tiempo, en primer lugar, era aquel instrumento por el cual mataban a los malhechores, a los delincuentes. Era un castigo para los delincuentes y malhechores de aquel tiempo. Era algo sumamente doloroso, cruel y en gran manera un acto ignominioso, vergonzoso, pues no solamente había que sufrir los clavos mismos que soportaban, que sostenían el cuerpo del malhechor, sino que también había que entender que esos clavos que entraban en ese cuerpo, en las manos, aquí en la muñeca, aquí, en los pies, esos clavos entraban en la carne viva, entraban en los tendones, entraban en los músculos, entraban en la carne e iban rompiendo esa carne viva mientras los clavos entraban. No eran clavos de 1 pulgada por si acaso. Yo tengo ahí guardado, que se me olvidó traer, yo tengo unos clavos de 4 pulgadas que son cuadrados. Ahí. Ese tipo de clavo era el que le entraban a estas gentes. Clavos de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, grandes, cuadrados, llenos de óxido. Y los entraban en esos brazos, y los entraban en esos pies. Y las carnes se iban rompiendo, los tendones, las carnes, los músculos. Dice un comentarista que los crucificados por lo general sufrían una muerte agónica por asfixia. Y de acuerdo a los historiadores, la meta de la crucifixión romana no era solamente dar muerte al criminal, sino también mutilar, herir, cercenar, cortar y deshonrar el cuerpo del condenado. Amado, el cuerpo del crucificado en sí experimentaba un dolor tan agudo y tan intenso que terminaría con una conmoción hipovolémica. Una conmoción hipovolémica. Pastor, ¿qué significa eso? Mire, ni yo sabía que existía esa palabra. El cuerpo de aquella persona que estaba siendo crucificada terminaba muriendo por lo general por una convulsión hipovolémica, según los expertos. Es decir, una gran pérdida de sangre que trae consigo que el corazón tiene que acelerarse para tratar de buscar y bombear sangre de donde existe. Entienda que Cristo fue azotado primero, entienda que Cristo fue herido primero, entienda que Cristo le pusieron una corona de espinas y no le dijeron venga rey, póngase una corona de espinas, sino que le hicieron toma y se la enterraron en la cabeza de burla. Entiéndase que de todo esto salía sangre. Por lo tanto, mientras Cristo iba en el camino del Calvario a la cruz, ya iba perdiendo sangre. La sangre se le iba yendo. Y estando ya levantado en esa cruz con los clavos, la sangre le faltaba al cuerpo. El corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre donde ya no existía. Lo terrible, Pastor Jerry, lo terrible de la crucifixión, de los crucificados, que mientras vivían, nótese, estaban
Su cuerpo estaba levantado, pegado a un madero. ¿Qué sostenía ese cuerpo? Los clavos. Y para respirar era una acción agónica, porque dicen los expertos que por la tortura recibida previamente, el crucificado, dice que, y la posición que estaba levantado, dicen los expertos que los pulmones van colapsando, van cayendo. Y el crucificado que está en esa cruz, estando en desesperación, buscaba oxígeno. Pero para buscar oxígeno tenía que levantar su cuerpo para poder respirar. Usted está respirando en este momento y a usted no le duele nada y no le molesta nada. Pero el crucificado tenía que buscar oxígeno de alguna parte. El cuerpo, el corazón se aceleraba tratando de buscar sangre, porque la sangre es la que trae el oxígeno. Y tratando de buscar el aire, levantaba su cuerpo. Y al levantar su cuerpo, era sobre los clavos de la carne viva. Y cada vez que el crucificado trataba de respirar, levantaba su cuerpo y desgarraba sus carnes. Se hería más se hería, tratando de soportar ese cuerpo para tratar de buscar un poco de oxígeno. Y cada vez que hacía eso, levantaba su cuerpo y le dolía sobremanera, una acción agónica, sufrida completamente. Permítame decirle esto. Aún así, los expertos dicen que Cristo no murió. Busque Juan capítulo 19. Dicen los expertos que Cristo no murió como moría el normal crucificado. Juan 19. A ver si estoy correcto. Juan 19. Juan 19, versículo 34. No es casualidad que el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Cristo, Juan el evangelista, describe este evento y lo puntualiza y le llama la atención sobremanera. Juan 19, 34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. El libro que yo le mencioné, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, describe de manera gráfica qué significa esa verdad que aparece registrada en Juan capítulo 19, versículos 34 y 35, que dice que vino un soldado, agarró una lanza y le traspasó el costado izquierdo aquí, al lado del corazón, y le traspasó sus costillas. Pero el evangelista le llamó la atención que dice que salió sangre mezclado con agua. Hay un capítulo completo, no capítulo, parte de un capítulo que hablan expertos sobre lo que esto significa. Y dicen los expertos que han estado expuestos a diferentes tipos de muerte. Dicen que ese hecho evidente, real, auténtico, de que Cristo salió de su cuerpo sangre y agua, solamente ocurría
en ciertos tipos de muerte. En ciertos tipos de muerte, donde ocurría algo especial dentro del cuerpo. Los médicos le llaman la ruptura del corazón. Dicen los expertos, y Josh McDowell cita médicos y cita expertos en la materia, donde dice que muy rara vez sale sangre mezclada con agua, producto de una incisión que se le hace a un cuerpo, habiendo muerto en ese momento. Pastor Jerry, dicen los expertos que cuando sale sangre mezclada con agua, es una sangre oscura, como un pelotón de sangre, como un coágulo oscuro, mezclado con agua. Eso significa que el corazón del individuo se le rompió. Se le reventó. No fue una asfixia que mató a Cristo. Fue el corazón de Cristo, de Él, que se le reventó. Se le explotó, como si le hubieran puesto una granada por dentro y se le abre. Eso es lo que Cristo pasó por ti y por mí. Ese es el padecimiento. ¿Cuántos vieron la película La crucifixión de Cristo hecha por Gibson? La pasión de Cristo, gracias, la pasión. Ahí refleja de alguna manera lo externo de la muerte de Cristo. Pero lo que no revela una película es lo que pasó en el interior del cuerpo de Cristo. Dice que la presión era tan grande, la agonía era tan grande, que la presión de su cuerpo, no la presión, la alta presión o la baja presión, sino que todo lo que tiene que ver de lo que estaba padeciendo Cristo, por el propósito de Cristo, por el mandato de Cristo y todo lo que tenía que vivir, le causó una agonía tan intensa que terminó reventándose el corazón. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní? Y dice que con gran agonía conversaba con el Padre, con su Padre. Y dice que mientras oraba al Padre, dice que grandes gotas de sangre en su sudor caían en la roca. Alguien ha estado sudando de tal manera que ese sudor sale como sangre, un sudor colorado. Dicen los expertos que cuando existe una presión interna tan grande, una aflicción interna tan grande, que dice que esa aflicción y esa agonía es tan intensa que los vasos capilares del cuerpo se comienzan a reventar y el sudor se mezcla con la sangre y el sudor parecen grandes gotas de sangre por la intensidad del momento que se está viviendo. Permítame decirle esto. No hay gloria sin sufrimiento. Isaías 52, Antiguo Testamento. El sufrir de Cristo fue un aspecto profético. Isaías. Mire, permítame primero mejor ir al Salmo 45, que debía haber hecho ese cambio. Salmo 45. Según los expertos, este versículo me habla del Mesías, de Jesucristo. Salmo 45. Versículo 2. El versículo 2 del Salmo 45
nos describe proféticamente la persona del Mesías, de Cristo. Y dice aquí, Salmo 45, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Nótese, Dios ha bendecido a este personaje para siempre. Los estudiosos dicen que este versículo se refiere a Cristo, el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento. Y su parecer, ya sea su parecer intelectual, emocional, mental, físico, todo su ser era hermoso. Era una persona hermosa. Era un personaje hermoso, lindo, sin defecto. Bueno, algo parecido a mí, así, sin defecto, hermoso, así. Pero, ¿en qué quedó esta hermosura? Isaías 52. Isaías 52. Versículo 13 en adelante. Isaías 52, 13, hablando del Mesías. Aquí cuando dice mi siervo, no es Israel como lo interpretan los judíos. Esto es el Mesías. Porque habla de aspectos personales de una persona, no de un pueblo. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El versículo que acabo de leer, el versículo 13, nos enseña la gloria de Cristo después de padecer en la cruz. Me habla de la gloria del Señor sentado a la diestra del Padre. Me habla del resultado de su obra, de su muerte en la cruz. Porque el versículo 14 entonces dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Hermano, no hay palabras descriptivas, humanamente hablando, o en el castellano, que podamos nosotros revelar, dar a entender a qué extremo quedó desfigurado el cuerpo, el rostro, la espalda de Jesucristo. Una persona hermosa en todo sentido de la palabra. Y luego de los azotes, de los golpes, de las heridas, parecía un monstruo. Que mirarlo causaba pavor, causaba pánico, causaba miedo, causaba también dolor en algunos. Ver el cuerpo completamente desfigurado de aquel que en su tiempo fue hermoso. Isaías 52, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, es decir, su hermosura también fue desfigurada. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 3 del Isaías 53. Versículo 2, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para
que le deseemos. Esa frase, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esa frase quiere decir que cuando aquel ser humano, aquel hombre, aquella mujer logra entender los padecimientos de Cristo y por quién padeció, ese ser humano se va a acercar a Él, va a creer en Él, le va a seguir a Él y le va a servir a Él como consecuencia de entender por qué causa Cristo padeció, Cristo sufrió. Isaías 53. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Aquí me habla de manera gráfica, proféticamente hablando, 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra por primera vez, me habla de todo lo que iba a padecer el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios fue levantado entre el cielo y la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nótese que a qué grado de sufrimiento tuvo que padecer. ¿Dónde están los derechos humanos para Cristo? Que tanto se habla hoy de los derechos humanos. ¿Dónde están esos derechos para defender al inocente? Una muerte ignominiosa, vergonzosa, oprobiosa. ¿Por qué? Porque la cruz era solamente para un delincuente y para un malhechor. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que no se halló pecado ni engaño en su boca. Y aún así fue a la cruz como un delincuente. ¿Qué hizo sufrir a Cristo? De tal manera sufrir y padecer las heridas que por amor a ti y a mí Él se dejó recibir. Isaías 50, versículo 5 dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Es decir, Cristo dejó cumplir el propósito del Padre en Él, voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí. Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. Él lo entregó, Él lo quiso entregar. Él pudo haberse librado de esas heridas, de ese sacrificio, de ese tormento, de esa tortura. Él pudo haber evitado todo eso, pero voluntariamente lo hizo por amor a ti. Se dejó herir por ti, se dejó escupir por ti. La Biblia dice en Isaías, ¿quién tiene barba aquí? A ver, ¿quién está con barba? Párese. La Biblia dice que le jalaban la barba. Se la jalaban y le sacaban los pedazos de carne viva. Puede tomar asiento. Eso lo dice Isaías. Le mesaban la barba. Y los esputos eran sobre él. ¿Sabe lo que son los esputos? Y de todos los colores. Eso lo dice proféticamente. ¿Sabe por qué? Por amor a ti y por amor a mí.
¿Qué hizo sufrir a Cristo? Los desprecios nuestros, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántas veces hemos despreciado a Jesucristo? Y hemos preferido aferrarnos a una iglesia muerta, a una religión muerta que no salva a nadie, a un hombre, a un ser humano como tú y yo, pecador que no sirve para nada. ¿Cuántas veces hemos despreciado y hemos rechazado a Cristo? Por esos desprecios Cristo murió por ti. ¿Qué hizo sufrir a Cristo? Las heridas por amor a ti, heridas causadas para Él darme la paz. Hoy el ser humano busca la paz en la yoga, en la marihuana, en un buen dormir. Busca la paz de diferentes maneras, en la brujería, en la hechicería, en las religiones, para callar su conciencia. No hay paz fuera de Dios, no hay paz fuera de Cristo. La paz mía la pagó Cristo en la cruz. A la edad de 18, 19 años rendí mi vida a Cristo. Y lo he mencionado muchas veces y no me canso de mencionarlo. Mi vida era un desastre, llena de rencores, llena de inquietudes, llena de turbulencias. Las borracheras eran todos los fines de semana grandes. Perdido, sin saber qué hacía aquí en la tierra, sin saber de dónde venía, sin saber hacia dónde iba. Y mi vida estaba convertida en un desastre, en un fracaso constante. Y ya con 20 años lo único que quería era morirme, porque no entendía la vida. Varias veces quise quitarme la vida. Me metí en problemas con la policía y en mil cosas, hasta que el mensaje llegó a mi vida. Y entendí lo que Cristo había hecho por mí. Y entendí que yo no había hecho nada por Él. Y entendí que Él me quería dar la gloria del Padre de la vida eterna. Y a la edad de 20 años mi vida fue cambiada, transformada completamente. Me decían fanático, pastorcito, aleluya, gloria a Dios. Me decían que me había lavado el cerebro. Sí, el mundo me lo lavó en contra de Dios. Y ahora Dios con su palabra me lo está lavando en contra del mundo. Porque todos sufrimos coco wash, lavado de cerebro. O el diablo nos lava el cerebro o Cristo nos lava el cerebro. Y nuestra vida, y mi vida como la de muchos presentes, fue tocada, transformada, regenerada, cambiada. Y la paz que anhelaba mi alma, en Cristo la recibí. ¿Qué hizo sufrir a Cristo? Las heridas que fueron causadas en su cuerpo para darme la paz. ¿Qué hizo sufrir a Cristo? Las heridas por amor y a ti y a mí, causadas por la incredulidad de los hombres. Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cada día hay menos creencia en Jesucristo. Cada día la gente más se aleja de Cristo. Y no saben cuán cerca está Cristo por venir por segunda vez. ¿Qué causó esas heridas de Cristo? Las rebeliones nuestras. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada se apartó por su camino. Cada ser humano hace lo que quiere, vive como quiere. Pero déjame decirte algo. Nos rebelamos en contra de Dios. Y esas rebeliones causaron la muerte de Cristo. Pero en la misma vida de Cristo, amada iglesia, antes de ser crucificado literalmente Cristo en la cruz, mientras vivía en la tierra, mientras sus pasos se acercaban a la crucifixión, Cristo sabía que iba a morir. Creo que usted tiene que saber, Cristo era carpintero. Cristo era carpintero, igual que José, su tutor, su padrastro, por decir así. Porque la mamá de Cristo fue María. No la mamá de Dios, la mamá de Cristo fue María. Pero el padre fue Dios, no fue José. Cristo era carpintero, Emilio.
Imagínese usted como carpintero, sabiendo que un día a usted lo van a crucificar, y cada vez que usted como carpintero clavaba, metía un clavo en la madera, usted se recordaba que mañana a usted le iban a meter clavos en el brazo. Cristo, cada vez que clavaba un clavo en la madera, Cristo recordaba que un día ese clavo iba a ser para él. La Biblia dice que él contó una parábola. No lo busque porque es mucha información. Cristo habló de una parábola donde dice, a ver si lo encuentro por aquí, donde dice que un hombre, padre de familia, había plantado una viña. Mateo 21, por si acaso. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y la historia que enseña Cristo a los judíos dice, y los labradores, cada vez que el dueño de la viña enviaba a alguien para supervisar y para recibir los frutos, lo apedreaban y lo mataban. Y Cristo contó la historia que dice que el dueño de la viña al final mandó a su hijo y dijo, han maltratado a todos mis empleados, voy a enviar a mi hijo lo van a respetar porque es mi hijo. Y dice que cuando llegó el hijo de ese hombre, de ese padre, dueño de la viña, cuando el hijo llegó a la viña, los que estaban a cargo de la viña dijeron, este es el hijo del dueño, matémosle. Y mientras Cristo contaba esa historia, Cristo sabía que él estaba contando su propia historia. Cuando Cristo poco antes de morir vino la Santa Cena y levantó el pan y lo partió y dijo, este es el cuerpo, este pan es molido por los pecados, y este jugo de la vid, jugo de uva, símbolo de la sangre de Cristo, es símbolo de la sangre del Cordero. Cuando Cristo pronunciaba estas palabras, estaba anunciando su muerte. Cristo, muchas de las enseñanzas que dijo eran tocantes a su propia muerte. ¿Cómo no podía Cristo sufrir? ¿Y cómo es posible que no muriese como murió? Si desde antes de la cruz Cristo iba sufriendo toda esa agonía. Acompáñame a Lucas 22. Lucas 22. Versículo 39. Y saliendo, ¿quién? Cristo. Se fue. ¿Cómo solía? ¿A dónde se fue? Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Cristo entró a lo que popularmente se llama al huerto de Getsemaní. Ya había pasado la noche de la celebración de la Pascua, del pan y el vino, el jugo de la vid. Y ahora entonces Cristo salió hacia el huerto Getsemaní. Los discípulos lo seguían. Y me imagino a lo lejos, entre la arboleda copiosa del Getsemaní, mudo testigo de los primeros padecimientos de Jesús, que escucharían el decir de Cristo mientras sus amigos dormían. Versículo 42. ¿Qué fue a hacer Cristo en el huerto de Getsemaní? Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres. El Evangelio de Mateo dice, Padre, dice si es posible. Pero aquí dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa frase, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que el Mesías estaba tratando de decir era, Padre, existe otra manera de yo poder darle salvación a esta gente que no sea a través de mi muerte, que no sea a través de mi sacrificio, que no sea a través de los clavos, que no sea a través de la crucifixión de mi cuerpo. Padre, es posible que exista otro camino para que la humanidad sea salva. Porque Cristo en su agonía clamaba a su Padre que lo librara de esa cruenta cruz y de ese cruento momento y de esos horribles clavos. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, ahí lo dice, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, una profunda agonía, una terrible aflicción, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque era tan intenso el dolor, era tan intensa la aflicción que tenía Cristo, que trató de negociar con papá, con su padre, como aquel niño que sabe que viene un problema, que sabe aquel niño que viene una dificultad, y ese niño sabe que va a sufrir. Y ese niño llama a su papá, papá, líbrame, papá, quítame de este dolor, papá, no permitas que me hagan esto. Pero el papá en el cielo estaba callado, completamente callado. Y en toda la historia de la eternidad, habiendo una unión perfecta entre el Padre y el Hijo, donde nunca en la eternidad se habían separado, y no habiendo otra forma de buscar el perdón de la humanidad para ir al cielo, el Padre no le pudo conceder a su Hijo Jesucristo la petición de quitarle ese padecimiento, de quitarle esos sufrimientos. Y Cristo tuvo que ir en obediencia, sometiéndose a todo el martirio, a toda la tortura, a todo el flagelo, a todo el dolor, a toda esa agonía, fue caminando a la cruz. Y cuando estaba colgado en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una sola vez en la historia de la eternidad, del compañerismo entre el Padre y el Hijo, una sola vez el Padre tuvo que dejar solo a Cristo. Porque el Padre no juega con el pecado. Él es santo, 3 veces santo, y el Hijo cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz, para que todos pudiésemos tener oportunidad de ser salvos. Cristo murió por la humanidad completa. El sacrificio de la muerte de Cristo es suficiente para todos, pero solamente eficiente para aquel que cree. Entonces todo aquel que cree va a ser beneficiario de esa gloria, de esa vida eterna que Cristo pagó en esa cruz del Calvario. Todo tipo de sufrimiento experimentó Cristo. La traición de su amigo Judas, que la Biblia dice que Judas comía en el plato de Cristo. Eso simboliza que hay gran amistad entre un hombre y otro, porque comen del mismo plato. Judas traicionó a Cristo. Mire si no hay dolor en una traición. ¿Ha sido usted traicionado alguna vez por alguien? Cuando Cristo iba a la crucifixión, la Biblia dice que todos los discípulos lo dejaron solo.
¿Ha quedado usted solo, sola, en una aflicción y en una prueba? ¿Lo han dejado solo los amigos? Mire qué terrible es eso. Todo eso causa dolor. Los azotes recibidos, el desnudarle, primero cerca de Pilato y luego en la cruz, gran ignominia, gran vergüenza, desnudarle delante de todos. Luego con una burla alevosa, una burla satánica, le hacen una corona de espinas y se la clavan en la cabeza. Todo eso padeció Cristo. Termino con esto. Busque 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. El versículo 18 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sabe lo que yo estoy predicando? En este momento, ¿sabe lo que yo estoy predicando? La palabra de la cruz. Lo que significa la cruz. Lo que implicó la cruz de Cristo. Pero dice, porque la palabra de la cruz es locura. Este tipo está loco. Es locura para los que se pierden. Si usted cree que lo que yo he predicado es una tontera y es una locura, es porque usted se pierde. Porque la Biblia dice que todos aquellos que dicen que uno es un fanático y un loco por enseñar y creer y predicar estas cosas, este tipo está loco. ¿A cuánto usted le ha predicado? Y te quedan mirando como que tú le estás hablando en chino, o como que dicen, como que te quedan mirando diciendo, pero este tipo está loco. ¿De dónde sacó toda esta historia? ¿A quién le ha pasado? ¿Sabe por qué actúan así? Porque ellos se pierden. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, es locura para aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Se pierden en la vida terrenal y al morir van a vivir eternamente condenados en el infierno, dice la Biblia. Porque si no hay infierno, ¿para qué Cristo vino a morir? Fue de más. No tiene sentido. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero siga leyendo la siguiente frase. Pero a los que se salvan, a los salvos, a los que hemos experimentado el amor de Cristo, el perdón de Cristo, la transformación de Cristo, la vida nueva de Cristo, la vida regenerada de Cristo, la vida salva de Cristo, aquellos que hemos experimentado la vida de Cristo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese poder que nos permite aguantar, ese poder que nos permite soportar la vida, ese poder que nos permite entender y soportar las vicisitudes, las pruebas, los conflictos. Ese poder que nos permite entender y ayudar a otros. Ese poder que ha transformado nuestras vidas, ese es el poder de Dios que nos permite entender que la cruz de Cristo no es una locura, sino es una realidad para el ser humano. Pero lea el versículo 17 ahora. Pues no me envió Cristo a bautizar, porque el bautismo no salva, la fe en Cristo es lo que salva. Por eso Pablo dice, porque no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aunque la muerte de Cristo, la cruz de Cristo y la crucifixión de Cristo no es algo vano,
pero se convierte en algo vano para aquel que no quiere creer en Cristo. Y cuando tú decides rechazar la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, el ofrecimiento de Cristo, cuando tú decides rechazar el ofrecimiento de vida eterna, de vida nueva, de vida transformada que Cristo te ofrece, tú estás haciendo vana, vacía, sin sentido, sin propósito, sin realidad, sin verdad, la muerte de Cristo. Pero todo aquel que lo acepta, la muerte de Cristo, y la recibe, y recibe la gloria venidera en Cristo por su sacrificio, la cruz de Cristo no se hizo vana, sino que cumplió su propósito. Y yo pregunto en este día, ¿cuántos de los presentes, ya habiendo creído en Cristo, habiendo rendido nuestra vida a Él, no hemos hecho vana la muerte de Cristo? Y yo pregunto en este día, ¿y cuántos de los presentes que todavía viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, van a salir de este lugar de la misma forma, haciendo vana la muerte de Cristo? Amados, la muerte de Cristo no es algo vano. Tuvo un precio especial. Murió porque te ama. Se dejó clavar porque te ama. Se dejó escupir porque te ama. Se dejó mesar la barba porque te ama. Y todo lo sufrió porque te ama. Porque Él sabe que tú sin Él, tú no vas a ninguna parte. Él sabe que tú sin Él, tu vida es terrenal, pasajera, trivial, efímera, sin valor, sin sentido, sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin vida eterna, sin nada. ¿Para qué vivir de esa manera? Dele sentido a su vida. Cristo le da valor a su vida. Cristo le da sentido a su vida. Cristo le da esperanza a su vida. Pero algunos quieren seguir viviendo así, convirtiendo la cruz de Cristo en algo vano. Yo no quiero ser hallado por Dios cuando Cristo venga, en que yo convertí la muerte de Cristo a su Hijo en algo vano, sino que para mí tuvo valor y tuvo sentido. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite explicar a grosso modo, superficialmente, humanamente hablando, nos permite explicar que para poder recibir y obtener las glorias del Padre en Cristo, Cristo tuvo que pagar un precio muy grande. Padre, y hemos tratado de explicarlo de la mejor manera posible, pero humanamente hablando, una forma precaria, limitada, no perfecta, sujeta a errores. Pero entendemos y creemos que el poder del Espíritu Santo es el que habla, es el que convence, es el que usa las palabras del predicador para cautivar, para liberar el entendimiento, para capacitar el entendimiento del oyente, para que entendiendo y comprendiendo pueda creer en Cristo, pueda ser salvo, pueda ser salva, haciendo que la cruz de Cristo sea algo con propósito, sea algo verídico, sea algo real, sea algo que tiene un sentido profundo para la vida del ser humano, y no rechazándole para convertir la cruz de Cristo en algo vano. Bendice, Padre, que tu Espíritu Santo cautive, que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en la vida del oyente, para que entienda que la religión nos salva, que la iglesia nos salva, que el hombre nos salva, que las tradiciones nos salvan, que las buenas obras nos salvan, porque somos todos pecadores, que lo único que salva es Jesucristo. Y que no podemos dejar esta decisión para mañana, porque nadie sabe si mañana va a seguir con vida. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día que podemos ser salvos y que el Espíritu Santo de Dios nos llama para reconciliarnos con el Padre a través del Hijo, que nos hace amigo por el Padre, por el sacrificio de Él.
La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Quizá usted ha venido por primera o por segunda o por tercera vez. Usted ha venido y ha escuchado, o en el pasado ya ha escuchado por medio de otro predicador o algún familiar que ya conoce a Cristo. Y a lo mejor hoy día el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Hoy el Espíritu Santo está rompiendo esas cadenas de pecaminosidad, esas cadenas de religiosidad, esas cadenas de tradiciones, esas cadenas de un mero vivir, vivir por vivir, un existencialismo terrenal, no eternal, un existencialismo efímero, trivial, pasajero, pero que no trasciende hacia lo eternal con Dios. Quizás hoy día Dios está trabajando en su vida. Quisiera usted que este pastor, que este predicador orase con usted y orase por usted. Me permitiría algunos breves minutos para explicarle cómo poder entregar y rendir su vida a Cristo el Mesías para ser salvo, para ser salva y para tener esperanza de gloria. Porque la edad no determina cuándo tú vas a morir. En el cementerio hay todo tipo de nichos, todo tipo de féretros de diferentes tamaños, porque la edad no determina cuándo vamos a morir. La enfermedad no determina que voy a morir primero. Puedo estar sano, pero me da un patatú de un momento para otro y hasta ahí llegué. ¿Y qué voy a hacer con la eternidad? ¿Por qué no le entrego mi eternidad a Cristo, pidiéndole que perdone todos mis pecados para poder ser salvo y ser salva y poder ser parte y poder hacer llegar a mi vida por la fe en Cristo la gloria venidera que es Cristo y su vida eterna? ¿Me permitiría usted orar con usted y por usted? A ver, ese niño, ese joven, ese adulto que quisiera rendir su vida a Cristo, permítame orar con usted y permítame orar por usted. A ver esa mano levantada, solamente levantando y bajándola para saber, yo quiero orar con usted y por usted, para que usted pueda experimentar lo que es el gozo de la salvación, lo que es la vida eterna, lo que es una vida cambiada y transformada. Iglesia, este mensaje no está obsoleto, este mensaje no es arcaico, este mensaje no está viejo, este mensaje tiene poder, el mensaje de la cruz tiene poder, y hay que entregarlo, y hay que enseñarlo. Aquellos que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Puesto en pie todo el mundo para orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite enseñar. Gracias porque nos permite ir a la historia y descubrir a través de la Biblia lo que implicó la muerte del Cordero. Bendice, Señor, al oyente, de manera especial aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y que solamente usted lo sabe y que solamente usted lo conoce. Oramos para que la obra del Espíritu de salvación sea hecha completa en aquel. Y aquellos que ya hemos experimentado el gozo de la salvación, ayúdenos a ser agradecidos de tal manera que sigamos predicando el mensaje de poder de la cruz de Cristo. Bendice este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios lo bendiga.